Saludos Martín Tachis, en este vídeo vamos a hablar de la genealogía de la dinastía Targaryen. En este caso, y para no alargarlo demasiado, vamos a hablar desde el principio de la dinastía hasta Daemon I Fuego Oscuro. Como sabéis, la casa Targaryen es importantísima en el universo de Canción de Hielo y Fuego. Para saber más de esta familia y de la historia de Poniente, os recomiendo leer Fuego y Sangre y El mundo de Canción de Hielo y Fuego. La dinastía Targaryen era una familia de señores dragón menores de Valyria. El primer Targaryen conocido es Aenar Targaryen, conocido como el exiliado que llevó a su familia junto con su riqueza a Rocadragón, dejando atrás el feudo franco de Valyria. Se desconoce el nombre de su esposa o esposa, pero sabemos que sería una hermana suya. Y fueron con él a Poniente también sus hermanos, de nombre también desconocido. Sabemos que tuvo dos hijos, Gaemon y Daenys, y pudo haber sido el mayor de los señores Targaryen después de la destrucción de Valyria, hasta la conquista de Aegon. Siguiendo la tradición, convirtió su árbol genealógico en un círculo, y se casó con su hermana Daenys, la Soñadora, que años antes fue la que profetizó la destrucción del antiguo hogar de los Targaryen. Esto no es algo raro entre los Targaryen, y lo veremos más adelante. Ambos tuvieron 3 hijos, Aegon, Elaena y posiblemente una hija de nombre desconocido. Aegon y Elaena se casaron entre ellos, y tuvieron 2 hijos, Maegón y Aerys. Su hermana de nombre desconocido podría haber tenido descendencia, pues en el gran consejo de Harrenhal, para decidir el sucesor de Jaehaerys, hubo un descendiente de esta hija, que pudo demostrar ser descendiente de Gaemon el Glorioso. Maegón sucedía a su padre como señor de Rocadragón, pero al morir sin descendencia le sucedió su hermano Aerys, que tuvo 3 hijos, con una esposa desconocida, llamados Aelix, Baelon y Daemion. Los 3 hermanos se fueron sucediendo, pero el único que tuvo descendencia finalmente fue Daemon, que tuvo un hijo llamado Aerion, y este se casó con su pariente Balaena Velaryon, cuya familia también procedía de Valyria. La madre de esta puede haber sido una Targaryen no conocida. Antes de eso, Aerion se casó con otra mujer, y de esa unión nacería un hijo mayor llamado Orys, que de su matrimonio con Argela Durrandon daría origen a la casa Baratheon. Con Balaena, Aerion tuvo 3 hijos, Visenya, Aegon y Rhaenys. Aegon sería conocido como Aegon I, después de la conquista de Poniente, convirtiéndose en el primero de su nombre, y señor de los 7 reinos. Aunque solo controló 6, pues Dorne se incorporaría mucho más tarde a los territorios de la corona. Aegon volvió a la tradición de casarse con sus hermanas, pero en este caso desposó a ambas. El conquistador tuvo 2 hijos, Maegor con Visenya y Aenys con Rhaenys. Ambos serían más adelante reyes, pero en una situación que quizás el conquistador no habría querido. Heredó la corona a Aenys, coronándose como Aenys I. Las tensiones en su reinado no fueron pocas, y unos pocos años después falleció, y su hermano se coronó como Maegor I, por delante de los hijos de Aenys. Maegor I se conoció posteriormente como el Cruel, por las generaciones futuras. Maegor tuvo 5 esposas, pero no pudo concebir un sucesor con ninguna. Lo más cerca que estuvo fue que dieron a luz una especie de abominaciones híbridas entre humano y dragón, que se pensaba era una maldición, y morían en el parto o al poco de nacer. Aenys I por su parte tuvo 6 hijos, Rhaena y Aegon que se casarían entre ellos, Viserys, Jaehaerys y Alysanne que se casarían entre ellos, y Baela. Aegon, apodado el Incoronado, era el pretendiente al trono a la muerte de su padre, pero enfrentando a su tío murió junto a su dragón. Además, Maegor tomó a Rhaena como esposa. Aegon y Rhaena tuvieron 2 hijas, Rhaella y Aerea. La primera se dedicó a la fe de los 7 y tuvo una vida religiosa. La segunda, ante un breve periodo de tiempo, fue la heredera legítima de varios reyes, pero un día voló con el terror negro y al año siguiente regresó y murió trágicamente. La historia de esta trágica muerte la tenéis en un vídeo que hice hace un tiempo. Viserys podría haber heredado, pero murió joven, encerrado y torturado por Maegor. Baela, la menor de los 6, murió al poco de nacer, y Jaehaerys y Alysanne fueron coronados a la muerte de su tía. Jaehaerys fue llamado el Conciliador por su pacífico reinado, donde todo mejoró notablemente respecto de los anteriores periodos, y él y Alysanne tuvieron 13 hijos, Aegon, Daenerys, Aemon, Baelon, Alyssa, Magel, Baegon, Daella, Saera, Viserra, Gaemon, Valerion y Gael. Tuvieron uno de los mejores y más largos reinados de la historia, pero al final del reinado vieron como todo cogía un tono más oscuro, por la muerte de sus familiares y problemas de sucesión. Sus hijos Valerion, Gaemon y Aegon murieron al poco de nacer, y Daenerys era una niña cuando murió. Del resto, Aemon era el hijo mayor vivo y el heredero, y se casó con Jocelyn Baratheon, y tuvo una hija llamada Rhaenys. Por desgracia murió joven, y Baelon, que estaba casado con Alyssa, fue elegido como nuevo heredero. Ambos tuvieron 3 hijos, Viserys, Daemon y Aegon. Este último moriría al poco de nacer.
Maghel acabó convirtiéndose en septa, pero también moriría joven, cuidando de niños enfermos y contagiándose de Soria Gris. Vagon podría haber sucedido a su padre, pero su vida era la ciencia y fue archimaestre. Sus ganas de gobernar fueron nulas y se le llamó el Desdragonado. Daela murió joven, pero antes de eso se había casado con Roderick Arryn y tuvieron a Aemma Arryn. Saera tuvo muchos problemas con su padre y acabó dedicándose a la prostitución, teniendo hijos bastardos, con hombres al otro lado del mar. Por lo menos se conocen 3 bastardos, uno de ellos muy parecido a Jaehaerys de joven, que acudieron al Gran Consejo de Harrenhal para reclamar sus derechos, aunque sin resultado. Visera también murió joven, pero en este caso sin dejar descendencia, y Gael tuvo un hijo que nació muerto, y tras esto se ahogó y murió joven. En el Consejo de Harrenhal hubo varios candidatos, pero la elección estuvo principalmente entre Laenor, Velaryon, hijo de Rhaenys y Corlys Velaryon, y Viserys. El primero por ser el descendiente heredero varón del mayor de los hijos de Jaehaerys, Aemon, y Alysanne, que dejó descendencia, y el segundo como el miembro varón de mayor edad elegible. Las mujeres no serían valoradas como posibilidad, salvo en una ocasión, y nunca más se volvería a tomar esa decisión. Viserys fue coronado como Viserys I, finalmente. Estaba casado con su prima Aemma Arryn, y tuvo solo una hija que pudo llegar a ser adulta llamada Rhaenyra. El resto de hijos que tuvo con Aemma acabaron en abortos o nacieron muertos, menos Baelon, que murió al poco de nacer. Aemma moriría en el parto de Baelon, y Viserys I se casó con Alicent Hightower. Con ella tuvo 4 hijos más: Aegon, Aemon, Helaena y Daeron, aunque siempre mantuvo a Rhaenyra como heredera. Volviendo un poco atrás, el hermano de Viserys, Daemon, tuvo varias esposas. Rhea Royce fue la primera esposa con la que se casó, pero no tuvo hijos con ella. Mysaria fue amante de Daemon, y sí que llegaron a concebir, pero acabó en aborto. Laena Velaryon, hermana de Laenor, con la que tuvo 2 hijas, Rhaena y Baela, y un niño que murió en el parto, junto con la propia Laena. Posteriormente se casó con su sobrina Rhaenyra, y quizás tuvo algo con Ortigas, una de las semillas de dragón. Por su parte, Rhaenyra se casó con Laenor, y tuvo 3 hijos, Jacaerys, Lucerys y Joffrey Velaryon, siendo los 3 muy probablemente bastardos de Harwin Strong. Por desgracia, ninguno de los 3 sobrevivieron a su madre, y murieron muy jóvenes. Con Daemon tuvo más hijos: Viserys, Visenya, que murió en el parto, y Aegon. De los hijos de Viserys con Alicent, solo Aegon, que fue coronado como Aegon II, y que estaba casado con Helaena, pudo tener descendencia. Aegon II y Helaena engendraron a Yehaera, Jaehaerys y Maelor. De los 3, solo Yehaera sobrevivió a la guerra. Aegon II pudo haber tenido muchos bastardos, por lo menos 3. Solo conocemos el nombre de uno de ellos, llamado Gaemon Pelo Claro, que se convirtió en un rey minoritario durante la guerra y murió siendo todavía un niño. Una mención especial hay que hacerla con las semillas, que para el que no lo sepa, las semillas de dragón eran multitud de bastardos los Targaryen, de los cuales algunos de ellos fueron jinetes de dragón durante la danza. No se sabe de quiénes eran hijos, pero puede pasar por cualquiera, incluso por el propio Jaehaerys I. Estos fueron Hugh el Martillo, Ulf el Blanco, Adam y Alyn de Hull, posteriormente legitimados como hijos de Laenor Velaryon, y Ortigas. Ser una semilla de dragón no implica ser 100% hijo de un Targaryen, pues Adam y Alyn pudieron haber sido hijos de Corlys Velaryon, pero se asumieron como tal, porque algunos pudieron controlar dragones y ser jinetes. Baela tuvo una hija con Alyn Velaryon, llamada Laena, y Rhaena se casó con Garmund Hightower, y tuvieron 6 hijas. Al final de la guerra quedaron pocos Targaryen elegibles, solo Aegon y Jaehaera habían sobrevivido, y el nuevo rey sería Aegon, hijo de Daemon y la reina Rhaenyra, como Aegon III, que se casó con su prima Jaehaera en señal de paz entre ambas familias, pero no pudieron concebir pues esta murió al poco de casarse, y se casó con Daenerys Velaryon, con la que tuvo 5 hijos, Daena y Baelor, que se casaron, Daeron, Rhaena y Elaena. Esta última acabaría teniendo 2 hijos con Alyn Velaryon, llamados Jon y Jane Mares. Unos años después de la coronación se descubrió que Viserys había sobrevivido, y regresó a Poniente del exilio, y por su parte se casó con Larra Rogare, y tuvo a Aemon, Naerys y Aegon, casándose estos últimos entre ellos. A Aegon III, apodado Veneno de Dragón por ser durante su reinado cuando murió el último de los dragones, y que destacó por sobrio y ser un rey quejadumbroso, le sucedió su hijo Daeron, como Daeron I, apodado el Dragón Joven. Se encargó de manera brillante de conquistar Dorne, y se convirtió de facto en el primer señor de los 7 reinos,
Este murió joven y sin descendencia sofocando revueltas en Dorne, y su hermano Baelor subió al trono como Baelor I, apodado el Santo, que se decía hacía milagros, entre los que se encuentra ir andando a Dorne y rescatar a su primo Aemon de un nido de víboras. No tuvo descendencia e intentó que no la tuvieran sus hermanas, dejándolas encerradas en la corte. Hombre de fe, acabó muriendo como uno de los reyes más queridos por su pueblo. Su hermana Rhaena no tuvo descendencia y fue septa. Daena tuvo un hijo bastardo llamado Daemon Mares, cuyo padre conoceremos a continuación, y el Aena que se barajó como una posibilidad para suceder a su hermano, por falta de apoyos, por la opinión sobre su carácter, y por el recuerdo de Rhaenyra, que acabó siendo odiada por su pueblo, se descartó como opción. Baelor el Santo fue sucedido por su tío Viserys, como Viserys II. Era el hermano menor de Aegon III. Se dice que pudo haber sido uno de los más preparados para gobernar, y un nuevo conciliador. También se dice que pudo haber instigado todas las locuras de sus predecesores, al ocupar el puesto de mano del rey, o que pudo haberlas apaciguado. El caso es que su breve reinado no está mal considerado, y se le vio capaz. Sea como fuese, murió sorpresivamente de una enfermedad, y se dice que pudo haber sido envenenado por su hijo Aegon. Su hijo Aemon falleció poco después, sin descendencia. Con la muerte del rey, Aegon subió al trono como Aegon IV, casándose con su hermana Naerys. Esta le dio varios hijos, pero aquí entramos en un lío curioso, porque Aegon IV tuvo dos hijos con Naerys, que llegaron a casarse años después, Daeron y Daenerys. Esta última tenía un gemelo que murió, y otros dos hermanos que fueron gemelos y que fallecieron al poco de nacer. Pero es que Aegon IV, conocido como el Indigno, tuvo también otro hijo con su prima Daena, que ya hemos mencionado, y que sería conocido por los historiadores como Daemon I Fuego Oscuro. Aegon además tuvo una cantidad brutal de bastardos, con otras mujeres siendo estos hijos: Alysanne, Lily Willow, Rosey, Bellanora Oderys, Narja Oderys, Velaryon Oderys, Aegon Ríos, Mia Ríos, Wenys Ríos, Bryden Ríos, Siera Estrella de Mar y algún bastardo más que pudo haber sido suyo. Aegon IV, como ya dijimos, fue conocido como el Indigno, siendo uno de los peores Targaryen que alguna vez se sentaron en el trono de hierro. Aegon no tuvo freno al acostarse con todas las mujeres con las que quería, y tuvo un gran número de hijos bastardos. Su mujer, que era forzada a tener relaciones con Aegon, pese a que cada embarazo ponía en riesgo su vida, le dio dos hijos, Daenerys y Daeron. También le dio alguno más, pero estos no llegaron a prosperar, pues murieron al nacer o al poco de nacer. Con su prima Daena, tuvo otro hijo bastardo que fue Daemon I, Fuego Oscuro. Al legitimar a todos los bastardos, algunos de ellos a la muerte de Aegon IV reclamaron el trono con Daemon como cabeza, coronado como rey en el exilio. De Daeron también se dijo que podía haber sido un bastardo, pero en este caso de Naerys, con su otro hermano Aemon. Aunque sí que es verdad que se querían, lo más probable es que Naerys le hubiera sido fiel a Aegon pese a todo. A la muerte de Aegon comenzaron las rebeliones Fuego Oscuro, donde los descendientes de Daemon I intentaron conquistar el trono. Contaron con bastante ayuda por parte de diferentes señores en diferentes periodos. Hay que destacar aquí la figura de Daemon I como primer reclamante al trono. Aenys, hijo de Daemon I, fue traicionado cuando depuso su espada buscando una solución pacífica por Bryden Ríos, otro de los bastardos de Aegon IV, conocido como el Cuervo de Sangre y que luego aparecería en Juego de Tronos como el Cuervo de Tres Ojos. Aegon Ríos, llamado Acero Amargo, fue figura clave a lo largo de las rebeliones, y Maelis el Monstruoso, del que se dice que era una enormidad de guerrero, monstruoso por sus acciones, y por su cuerpo que podría haber tenido una segunda cabeza en su cuello, participó junto a los Reyes Nueve Peniques por conquistar Poniente. Finalmente fue asesinado por Varys Selmy, siendo el último de los aspirantes al trono por parte de los Fuego Oscuro. Por el bando de los hijos legítimos encontramos a Daeron II, conocido como el Bueno. Consiguió la anexión definitiva de Dorne a base de matrimonios. Casó a su hermana Daenerys con Meiron Martell y Daeron II con la hermana de este, Mirria Martell. Los primeros tuvieron descendencia de la casa Martell y los segundos tuvieron 4 hijos: Baelor, Aerys, Raegel y Maekar. Aunque al principio intentó confiar a la traición de algunos señores, le hizo actuar duramente contra aquellos que ayudaban a sus hermanos bastardos y los descendientes de Daemon. La opinión general es que era justo y de buen corazón. Tener 4 hijos garantizaba una descendencia fuerte, pero Baelor, apodado Rompelanzas, murió defendiendo a un caballero errante a manos de su hermano Maekar, que siempre lamentó lo sucedido. Ese caballero humilde sería Ser Duncan el Alto, y fue personaje destacado en los 7 reinos. Pese a este fallecimiento, Baelor tenía 2 hijos, con Jaina Dondarrion, Valar y Mataris. Valar estuvo casado con Quiera de Tyros, pero todos sus hijos murieron al nacer. Tanto Valar como Mataris murieron en la gran epidemia primaveral, junto con Daeron II. El trono recayó entonces en Aerys, como Aerys I, y aunque sobrepasó la expectativa que se tenía sobre su reinado, por sus aptitudes para gobernar, Bryden Ríos, el Cuervo de Sangre, supo ayudar para pacificar el reinado.
se sobrepuso a 2 rebeliones Fuego Oscuro y finalmente murió sin descendencia pese a que se había casado con Aelinor Penrose. Su hermano Raegel, que habría sido su sucesor, murió antes que él. También murieron antes sus 2 hijos, Aelor y Aelora, primero a manos de su hermana y mujer Aelora, y la segunda después de sufrir el ataque de personajes conocidos como la rata, el halcón y el cerdo. La tercera hija de Raegel, Daenora, estaba casada con su primo Aerion, hijo de Maekar, y de Diana Daine. Finalmente Maekar fue elegido como rey con el nombre de Maekar I. Su reinado fue pacífico, pero la sucesión era un problema, y no por falta de hijos. Daeron fue conocido como el borracho y tuvo nulas actitudes. Se había casado con Kiera de Tyros y consiguieron tener una hija llamada Baela, que según se dice resultó ser corta de luces, y se desestimó para cualquier tipo de sucesión posterior. Aerion era llamado Llama Brillante y era cruel y caprichoso, además de coquetear con artes oscuras. Daeron había muerto antes de su padre. Daeron había muerto antes que su padre, y de igual manera le pasó a Aerion, que intentó beberse una copa de fuego valirio para convertirse en un dragón. Su hijo con Daenora fue llamado Maegor, y fue desestimado para sucesión por su corta edad, por su nombre y por si había heredado la locura de su padre. No he podido encontrar nada sobre su muerte o matrimonio posteriormente. Entiendo que murió sin descendencia porque si no el lío sucesorio era importante otra vez. Aunque he encontrado una teoría muy buena sobre este Maegor y su relación con los Fuego Oscuro, que posteriormente podremos analizar en otro vídeo. El tercer hijo de Aemon tampoco tuvo aptitudes para gobernar, ya que como ya había ocurrido anteriormente, el amor por la ciencia de un heredero le llevó a desestimar su sucesión y seguir su camino a la ciudadela como maestre. Este personaje acabaría en el muro como el maestre Aemon que pudimos ver en Juego de Tronos. El cuarto hijo, llamado Aegon, había sido escudero de Duncan el Alto, y finalmente fue coronado a la muerte de Maekar como Aegon V, conocido como el Improbable, ya que era el cuarto hijo de un cuarto hijo. Se dijo de este rey que era medio plebeyo por haberse criado en contacto íntimo con su pueblo y sirviendo de escudero. Durante su reinado se llevó a cabo la cuarta de las rebeliones Fuego Oscuro, con Daemon III Fuego Oscuro, hijo de Aegon. Pero quizás lo peor es que sus reformas contra los privilegios nobles le ganó la enemistad e inestabilidad del reino. Aegon V tuvo 3 hijos, con Beta Blackwood, Duncan, Jaehaerys y Daeron, y 2 hijas, Saera y Rael. Aunque quiso hacer alianzas estratégicas con sus hijos con otras casas importantes, de Poniente la idea no funcionó. Duncan se enamoró y se casó con otra hija llamada Jenny de Piedras Viejas, y no dejó descendencia, y Jaehaerys se casó con Saera, a la muerte de Aegon V y Duncan. En la tragedia de Fuego Estival, Jaehaerys subió al trono como Jaehaerys II, que era el heredero aunque no hubiera fallecido Duncan, porque este había abdicado en favor de su hermano para poder estar con Jenny. Daeron prefirió la compañía de Ser Jeremy Norris, antes que el de la mujer con la que sus padres habían concertado su matrimonio. Finalmente falleció sin descendencia, enfrentando a la rata, el halcón y el cerdo. Por último, Rael se casó con Ormund Baratheon, teniendo descendencia de la casa Baratheon, y fue la abuela del futuro rey Robert Baratheon. Jaehaerys II, pese a las dudas, fue un buen rey, y bajo su reinado tuvo lugar la guerra contra los reyes Nueve Peniques, que sería el último de los intentos de los Fuego Oscuro por conquistar el trono de hierro. Por desgracia, fue un reinado muy breve, y a los pocos años Jaehaerys murió. Jaehaerys y Saera habían tenido 2 hijos, Aerys, coronado como Aerys II, y Raela. Aunque la sucesión está cogida con pinzas, Aerys pudo tener 8 hijos: Rhaegar, Saena, Daeron, Aegon, Jaehaerys, Viserys y Daenerys. Parecía que la cuestión sucesoria se había solucionado viendo esto, pero Saena, Daeron y Jaehaerys murieron al poco de nacer, y Aegon aguantó hasta el año siguiente y murió. Otro hijo nacido muerto, por lo que solamente Rhaegar, Viserys y Daenerys eran posibles herederos de Aerys II. La situación se complicó mucho más. Aerys veía complots por todas partes. Fue enloqueciendo con los años, y fue finalmente conocido como el Rey Loco. Su reinado solamente se mantuvo por la acción de Tywin Lannister, como mano del rey. Finalmente la situación se hizo insostenible, y Aerys II fue asesinado por un joven Jaime Lannister, hijo de Tywin, y Rhaegar, que había tenido 2 hijos con Elia Martell, fue asesinado por Robert Baratheon. Sus hijos Rhaenys y Aegon también fue asesinado durante la rebelión de Robert, aunque Aegon pudo haber sobrevivido y aparecería en los libros de Juego de Tronos, aunque con cambios en ambas versiones, de momento. Para terminar, Viserys y Daenerys exiliaron a Essos, y Viserys fue asesinado por Drogo, esposo de Daenerys y líder de Dothraki. Desde ahí, Daenerys se lanzó a la conquista de Poniente, y a recuperar su trono mientras los 7 reinos estaban en una guerra civil. Daenerys tuvo un hijo con Drogo, que nació muerto llamado Rhaego. Más adelante Daenerys se casaría con Yggdrasil Zo Lorak, un noble de Meereen. Y creo que podemos concluir aquí la historia, ya que lo demás aparece en las series y puede no ser canon, y los libros sinceramente aún no los he leído y tengo ganas de ver más. Nada más que decir, gente, que os haya gustado este vídeo sobre la genealogía que ya ha terminado de la casa Targaryen, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y adiós.